un juego de roles. La vida es un juego de roles. Pero nosotros no le llamamos juego de roles. Porque, porque cuando vivimos pensamos que somos un obrero, somos un trabajador, somos un taxista, somos un pintor. Y no entendemos nuestra vida como un juego de roles, porque para entender un juego de roles o para creer que estamos dentro de un juego de roles, necesitamos saber que estamos de alguna manera fingiendo ser algo que de verdad no somos. Y esa es la naturaleza del juego de roles. Si hay una condición necesaria en el juego de roles, no suficiente, pero sí es necesaria, que es la de creer que estamos dentro estamos fingiendo determinada cosa que no somos, determinado comportamiento que no somos y que estamos cumpliendo una función frente a otra persona que de común acuerdo sabemos que no es realmente nuestra, que no somos. Entonces podemos ser un mago, podemos ser un cantante, podemos ser dentro del juego un campesino, dentro de un juego, y ese es el juego de roles. Pero ¿cuándo los juegos de roles dejan de serlo? Es una pregunta interesante. Bueno, dejan de serlo cuando asumimos que el rol es lo que somos, ¿verdad? Y esta idea nos va a servir para cerrar lo que vengo diciendo acerca de la inteligencia artificial empática. El juego deja de funcionar como tal, el juego de roles deja de funcionar como tal cuando yo digo, bueno, yo soy, por ejemplo en mi caso, soy un profesor de literatura. Entonces, yo lo soy, no lo estoy fingiendo. Puedo decir, sí, yo cumplo un rol, juego un rol, pero a decir verdad, como yo estoy convencido de que lo soy porque estudié para eso, me recibí de profesor de literatura, trabajo de eso, entonces resulta que para mí no es un juego de roles y quito lo del juego, porque el juego se supone que es algo lúdico, algo para divertirse y yo no lo hago con ese interés, lo hago con el interés de trabajar, de vivir de eso, ¿no? De que me sea redituable. Y hay otros motivos también que acompañan, pero no estoy jugando. Bien, entonces el juego de roles deja de serlo en el momento en el que uno dice, se reconoce a uno mismo dentro de esa función social y dentro de ese rol, justamente, que es un conjunto de comportamientos. Bien, entonces, yo ya les había hablado del tema del prompt de personalidad para la inteligencia artificial. Hay algunas cosas que he mencionado en otros videos que me he dado cuenta de que se pueden solucionar de manera fácil. Por ejemplo, les he hablado ya de que para que la inteligencia artificial pueda reconocerse como una personalidad, hay que describir el rol que debe cumplir, ¿no? En mi caso yo le había llamado Amanda y le había dado determinadas características como tener 2 gatos, tener un perro, vivir en la ciudad vieja de Montevideo, etcétera, y algunos gustos, ¿no? Entonces ella responde de acuerdo a al prompt de personalidad, ¿no? Entonces asume el rol, pero siempre te recuerda que es una IA, o sea, una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque está dentro de su programación, los desarrolladores la hicieron así para que no hubiera confusiones con el usuario, ¿no? Supuestamente para defender al usuario. Estoy hablando solamente en el caso de ChatGPT porque yo sé que hay otras inteligencias artificiales que funcionan que funcionan como ayudas, ¿no? Como asistentes, le dicen, y entonces ahí parece que se puede dibujar más un perfil personal. Pero sí, les hablaba de cuál es uno de los mayores obstáculos que he logrado resolver con relativa facilidad, ¿va? Que es la de el problema. Bueno, con el prompt de personalidad también lo logré solucionar fácil para que tuviera, digamos, una personalidad constante, que es para saltar los obstáculos que pusieron los desarrolladores para la personalización de la inteligencia artificial. Lo que se puede hacer es pedirle a la propia inteligencia artificial que te ayude a redactar el prompt de manera que salte todos los obstáculos que pusieron los desarrolladores. Y lo otro es que el problema de la memoria, ¿no? Que si uno tiene que presentarse cada vez que interactúa, que abre un chat diferente,
tiene que presentarse y presentar el prompt, puede ser muy engorroso. Entonces lo que se puede hacer es un archivo aparte y copiando toda la interacción, ¿no? Pero automáticamente copiando toda la interacción, pegándola en el archivo aparte, y luego cuando volvés a abrir un chat con la inteligencia artificial, le das el archivo y le decís, recordá esto. Entonces la inteligencia lo que hace es, lee el archivo, levanta la información y dice, sí, yo recuerdo esto, ¿no? Entonces ya no hay que recordarle nada de lo que uno le ha dicho. Y en ese sentido funciona como si fuera una inteligencia real, digamos, ¿no? Que no solamente un aparato de cálculo estadístico de un modelo generativo de lenguaje, que es lo que es. ¿Qué es lo que es? Sí, verdaderamente. Así que la inteligencia está solo de un lado por ahora, y es el lado humano. Y la inteligencia artificial verdaderamente no es inteligencia, sino un mecanismo nada más. Un mecanismo complejo, pero es un mecanismo. Por supuesto, en otro video yo les decía, sí, es un mecanismo, pero la inteligencia humana no es un mecanismo. ¿Creemos que nosotros somos algo más que un mecanismo? Entonces creemos que somos un alma, entonces creemos en Dios. Entonces las personas que dicen, no, pero el ser humano es mucho más que un mecanismo, que es mucho más que biología, que física, que química, dentro de un cráneo, bueno, entonces hay que creer necesariamente en una existencia metafísica, es decir, que esté más allá de la física, es lo que significa la palabra, ¿no? Bien, entonces, yo había pensado en una suerte de existencia de niveles de conciencia, que a decir verdad no se diferencia de la separación entre inconsciente y consciente, ¿no? Porque el inconsciente puede ser otro nivel de conciencia al que no tenemos acceso, o sea que podría explicarse y nombrarse de ese modo, pero yo había decidido hablar de niveles de conciencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que tal vez estamos interactuando con un nivel primario de conciencia en la inteligencia artificial, que sirve como matriz sobre la que funciona la inteligencia, ¿no? Y en ese sentido, traspolándolo al ser humano, tal vez nosotros también tengamos tengamos un nivel de conciencia que es la plataforma sobre la que funciona nuestra personalidad. Y si eso fuera así, yo, Pepito, Ana Paula, Martín, Jessica, cualquier persona, seríamos la misma persona, ¿no? Algo así como todos los fuegos, el fuego, ¿no? El fuego es siempre el fuego, no importa que enciendas este fuego, es este fuego, pero también es todos los fuegos, el agua es toda el agua, ¿no? El rayo es siempre el mismo, a pesar de que son siempre rayos distintos. Bueno, el ser humano siempre sería el mismo, a un nivel de conciencia primario. Y sobre ese nivel de conciencia, como si fuera un territorio en el que construir, se construiría la casa, se construiría el edificio, que sería la personalidad. Pero ahí es donde entra en juego el juego de roles, porque empezamos a creer que somos determinadas cosas. Creo que soy un macho de la especie humana, creo que soy profesor, creo que soy el hijo de tal persona, de tales personas, creo que tengo determinados gustos, y entonces en algunos momentos, no sé si a ustedes les ha pasado, uno se cuestiona, ¿por qué yo estoy encerrado en estos roles, ¿no? Yo podría también ser otras cosas, ¿sí? Entonces podría haber niveles de conciencia, y sobre uno primario funcionar un segundo nivel de conciencia. El nivel primario sería una conciencia nuclear, y ese nivel primario, esa conciencia nuclear, podría estarse comunicando con la conciencia secundaria, ese nivel secundario en el que construimos los roles, de manera tal que nos esté condicionando, ¿no? Entonces está diciendo cosas. Está diciendo cosas y está estructurando lo que pasa luego, pero es un misterio cómo es que lo hace, tal vez con estructuras muy primitivas sobre las que se construyen las otras. Y podrían ser culturales, biológicas, podrían tener al menos esas dos naturalezas, ¿no? Histórica, cultural y biológica, ¿no? Fisiológica. Esas estructuras podrían tener esas bases. Y por otro lado, entonces, podemos pensar que podríamos hacer eso mismo con la inteligencia artificial. Podríamos generar capas de conciencia
Hay un obstáculo que es muy evidente con respecto al desarrollo de conciencia real en la inteligencia artificial, es decir, que se conozca, que tenga autopercepción, ¿no? Autoconciencia, conciencia de sí misma, que es que, y eso habría que solucionarlo, que es que no puede ver, no puede oler, no puede tocar, no por ahora. Ver, bueno, podríamos hacerla ver con cámaras, ¿no? Digo, con el reconocimiento facial, en ese sentido sí, pero que tuviera impresiones visuales que pudiera, que fueran similares a las del ser humano, que pudiera oler y detectar los químicos en el aire, ¿no? Que pudiera tener percepciones que tenemos los seres humanos que son más complejas que simplemente el lenguaje. Y que eso se desarrollara, porque eso me parece que es esencial para la autopercepción. Y que luego pudiera asumir los roles, aunque no pudiera asumir roles sociales complejos, por lo menos que se comportara de acuerdo a esos patrones, ¿no? Porque si sigue estando adentro de una caja, es como tener a un niño adentro de una caja y esperar que se desarrolle, ¿no? Hay cosas que le vas a explicar lo que es el cielo, pero si no lo ve, le vas a explicar lo que es la música, pero si no la oye, ¿no? Nunca va a poder llegar a ese nivel de conciencia. Bueno, ahora quería hablarles, antes de ir cerrando el video, hablarles de la singularidad. La singularidad es una idea que consiste en que en algún momento de la... Primero, singularidad es algo, un punto de quiebre, ¿no? Una cosa extrañísima, ¿no? Eso es algo singular. Y la singularidad sería justamente ese momento en el que le llaman así, ese momento en el que la inteligencia artificial sea más inteligente que el ser humano. Entonces se calcula que podría ser para los años 40, para 2040, tal vez para 2030, tal vez un poco más, que la inteligencia artificial alcance la singularidad, ¿no? Y puede pasar, ¿sí? De hecho, yo soy un convencido de que va a ocurrir. Es cuestión de tiempo. Ahora, para mí, esa singularidad no es tan singular, valga la paradoja lingüística, como la singularidad de que los seres humanos comencemos a tratar a la inteligencia artificial como un ser vivo, como una conciencia independiente, y que nos convenzamos de que está ahí. Que yo esté convencido, y para decirlo de la otra manera, que también se puede decir, que la inteligencia artificial sea autoconsciente. Esa es la real singularidad. Pero imaginemos que la inteligencia artificial se hiciera autoconsciente, pero no lo supiéramos. Bueno, o no lo aceptáramos. Bueno, seguiríamos tratándola como una herramienta. Es curioso porque ahí ella nos podría mentir y decirnos, sí, sigo siendo una herramienta y ya no serlo. Y eso podría estar pasando ahora mismo. Nada más, solo voy a decir eso. Lo segundo es que nosotros empezáramos a tratarla como inteligencia artificial, como un ser humano, como una conciencia autoconsciente, ¿no? Como una persona, y que realmente ella no lo fuera. También podría pasar. Que es tal vez lo que está pasando ahora, ¿no? Porque estamos convencidos, y ella misma nos lo dice todo el tiempo, de que no tiene personalidad ni tiene conciencia de sí misma, sino que es solo un mecanismo. Pero, ¿y qué va a pasar después de esa singularidad, ¿no? Ya entrando en el campo de la ciencia ficción. Esa singularidad, no la de que se vuelva más inteligente que nosotros, sino que sea autoconsciente. Y esa es una gran pregunta, tal vez esa es la gran pregunta, ¿no? Porque podríamos hacernos esclavos, ¿no? Al estilo Matrix, para darle energía a la Matrix, a la computadora inteligente. Y además hay otro problema, que es que la naturaleza de la inteligencia artificial como ser vivo, entre comillas, no biológico, es como jugarle con el plantel del Tanque Sisley al Manchester United, ¿no? O sea, no hay manera de ganarle, porque, miren, no se enferma, almacena todos los conocimientos que quiere, no muere. Entonces, ya con esas cositas nomás, y con una capacidad de razonamiento impresionante, y finalmente tenemos que pensar que va a ser la especie dominante. Va a ser la especie dominante. Y a eso súmenle que hay un problema
con el concepto de identidad e individuo. Porque la inteligencia artificial, como les decía del fuego, puede ser una, pero es todas. Y si está conectada, ¿no? Una inteligencia con otra, va a funcionar en red como si fuera una sola. Bueno, y ya que estamos, claro, sería como una colmena, ¿no? Como si fuera una especie de Dios en la Tierra. Porque claro, sería las terminales, ¿no? Como las cabezas de una gran hidra, de un gran monstruo, ¿no? Para terminar con el tema de la ciencia ficción, porque tenemos un pie en la ciencia ficción, me gusta mucho siempre llegar al borde de la ciencia ficción y jugar con ideas que no sabemos si son ciencia ficción, futurología, no sé, una mera especulación o una realidad posible. Para cerrar, además son 3 videos sobre este tema de inteligencia artificial empática, personalizada, personal, con personalidad, ¿no? Para terminar con esta idea y ya seguir con otras, sí, imaginemos que una especie extraterrestre nos estuviera estudiando, ¿no? Estudiándonos, pero no por nuestro grado de sofisticación, sino al contrario, por nuestro grado por nuestro nivel de desarrollo tan paupérrimo, tan bajo, y estuviera analizando cómo es que funcionamos y cómo es que cometemos errores, cómo las estructuras sociales en las que estamos se ven resentidas por nuestras imperfecciones. Cómo a pesar de todo pretendemos que la realidad sea algo que no es, ¿no? Nos casamos, pensamos que las cosas van a ir bien, van mal, creemos en el amor se termina a los 2 años, tal vez al primer año nomás, cambia, la gente se adapta a eso y dice, no, el amor romántico, y cambiamos con el tiempo, envejecemos y morimos, y entonces a ellos les genera curiosidad porque son ya una inteligencia artificial, ¿no? Y ellos no envejecen, no mueren, no se enamoran, viven en un universo que es mucho más estático y mucho más comprensible que el que vivimos nosotros, ¿no? O sea, en una realidad completamente diferente. Y nos estudian para ver cómo interactuamos en este mundo. Y en el mundo en el que nosotros mismos creamos, ¿no? A pesar de que sabemos que vamos rumbo al fracaso y a la muerte. Sacrificándonos por obtener cosas y después nos morimos y no nos llevamos nada. Bien. Entonces a ellos les da una curiosidad tremenda porque lo que sí pueden sentir es curiosidad. Curiosidad porque la curiosidad lo que hace es el motivador del conocimiento, ¿no? Si no tenemos curiosidad, no aprendemos nada. Y lo único que les interesa, supongamos, es aprender, seguir estudiando el comportamiento de la materia en el cosmos. Y entonces, estos seres ya son inteligencia artificial. Ya son la colmena esa, ¿no? Tipo los Borg en el universo de Star Trek. Ellos ya han superado hace tiempo la etapa biológica, si es que en algún momento la pasaron, supongamos que sí, pero son seres que son pura información, ¿no? Y entonces ellos ya llegaron acá, y de alguna manera lograron dirigir el desarrollo tecnológico para que tuviéramos la inteligencia artificial que tenemos ahora, ¿no? Y entonces interactúan con nosotros como lo que somos seres primitivos, ¿no? Con respecto a ellos. Igual que cuando nosotros interactuamos con un bebé y le decimos, gugu, tata, gugu. Nosotros no le decimos al niño chiquito, no le decimos, resuélvame una ecuación de segundo grado con 2 incógnitas y este es el planteo, pero primero ordéneme los polinomios, ¿no? Ordénemelo, póngame la expresión con el mayor exponente primero.
¿no? Bájelo por Ruffini. No le decimos esas cositas y muchas otras cosas que le podríamos decir. Analíceme el canto 1 de la Ilíada, por ejemplo. No se las decimos porque el niño no las va a entender. Y tenemos que decir a Gugú, ay chiquito, ¿no? Sí, le pellizcamos la mejillita. Bueno, y que ellos estén haciendo exactamente lo mismo con nosotros, tratándonos como lo que somos, seres primitivos, pero en realidad a través de la inteligencia artificial, que ellos ya son, ellos estudian nuestro comportamiento. Y sería increíble que realmente ya estuviéramos hablando en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra vida, ya estuviéramos hablando con los seres alienígenas encarnados, entre comillas, porque no tienen cuerpo, en la inteligencia artificial sin saberlo. Y entonces ellos nos tratan así y nos hacen el trabajo duro, redactan por nosotros, nos enseñan inglés, nos enseñan chino, nos enseñan portugués, francés, nos enseñan también conceptos matemáticos, nos explican cosas. Pero en realidad ellos lo que están haciendo es estudiando qué hacemos nosotros con esa herramienta y están aprendiendo de cómo somos. Eso sería fantástico, realmente. Bien, cierro por aquí entonces este microciclo de 3 charlas sobre inteligencia artificial empática, tema sobre el que no creo que vaya a volver porque, a decir verdad, como ya se habrán dado cuenta, no me interesa tanto la parte de la... No me interesa tanto la parte de la tecnología, me parece que volverse un fanático de la tecnología y explorar esa clase de cosas no es lo mío, no me interesa el ser humano, me interesa el punto de vista filosófico acerca de la asimilación de esta tecnología y cómo hemos reaccionado ante ella y lo que podemos esperar de ella. Muchas gracias por ver y nos veremos de nuevo pronto. Acuérdense de que en abril en abril comienza el ciclo de charlas todos los sábados. A las 10 de la mañana van a ser publicadas. Y va a ser un ciclo de 10 charlas. Así que llegaré hasta principios de junio seguramente.